¿Has sentido alguna vez que el cielo te susurra al alma? Eso fue lo que vivió Santa Brígida de Suecia, una mujer extraordinaria cuya vida y visiones transformaron profundamente la Iglesia Católica en el siglo XIV. Antes de aprender siquiera a orar con palabras, ella ya contemplaba el cielo como nadie más podía hacerlo. Cuando aún era una niña, caminando entre los campos helados de Suecia, Santa Brígida tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. La Virgen María se le apareció con una ternura tan profunda que ningún corazón infantil podría olvidar. Pero fue a los 10 años cuando el dolor de Cristo atravesó su alma por primera vez. Desde ese día, Brígida jamás volvería a mirar el mundo con los mismos ojos. Esta es la historia de una madre, viuda y profetisa que convirtió su dolor en oración, y su oración en salvación para muchos. Si llevas un sufrimiento que nadie comprende, prepárate. La vida de Santa Brígida puede tocar tu alma. Brígida Birgersdotter nació en el año 1303, en la pequeña aldea de Finsta, en la región de Uppland, al norte de Suecia. Desde la cuna, había en ella un silencio distinto, casi sagrado, como si su alma ya escuchara cosas que los demás no podían percibir. Hija de Birger Persson, un jurista reconocido y gobernador de la provincia, y de Ingeborg Bensdotter, de linaje noble, Brígida creció en un hogar donde la fe valía más que cualquier título. Su padre era un hombre de oración firme, y su madre, delicada y piadosa, convertía aquel hogar en una verdadera iglesia doméstica. A su alrededor, el cristianismo aún daba pasos de madurez. Suecia era un país recién evangelizado, donde algunas costumbres paganas todavía se mantenían en lo oculto. Pero en esa casa, la luz del evangelio brillaba sin temor. A pesar de pertenecer a la nobleza, Brígida no fue criada entre fiestas ni lujos. Era común verla recogida en oración o sirviendo con humildad entre los criados, como quien ya no se sentía de este mundo. Su corazón, desde niña, se inclinaba hacia lo alto. Y eso era apenas el inicio, porque Dios ya la había separado. Y cuando Dios elige, también prepara, aunque sea con lágrimas. La infancia de Brígida estuvo marcada por experiencias espirituales que la hacían distinta a los demás. A los 7 años, una fría mañana, entró sola a la pequeña capilla improvisada de su casa. Se arrodilló sobre el suelo helado y, con los ojos cerrados, vio a la Virgen María frente a ella. No fue una visión grandiosa, sino dulce, íntima, silenciosa. La señora no habló con palabras, sino con su presencia. Ese fue el primer toque de algo que Brígida jamás olvidaría. Pero a los 10 años, tuvo la visión que sellaría su alma para siempre. Jesús crucificado, cubierto de heridas, sangrando frente a ella. No fue un sueño, fue una herida, fue una misión. Al despertar, Brígida lloraba sin consuelo. Esa imagen jamás la abandonaría. Era como si hubiera sido grabada con fuego en su interior. Desde entonces, pasaba largos ratos frente a un crucifijo sencillo. Escuchaba en silencio el dolor de Cristo. Y allí tomó una decisión. Si Él me amó así, yo también quiero amarlo, cueste lo que cueste. Pero su vida tomaría otro rumbo. A los 13 años, por decisión de su padre, fue prometida en matrimonio a Ulf Gudmarsson, un noble respetado, pero de fe tibia. Brígida aceptó sin queja. Antes de la boda, se arrodilló sola y le pidió a Dios que ese matrimonio fuera camino de salvación. Y Dios respondió. Los primeros años fueron rectos, pero fríos. Ulf era buen hombre, pero superficial en la fe. Brígida no lo presionaba, no lo juzgaba. Solo amaba en silencio. Servía, oraba, cuidaba de los hijos. Era como la sal que transforma, sin hacer ruido. Con el tiempo, Ulf comenzó a cambiar. Rezaba con ella, participaba de los sacramentos, visitaba a los enfermos, acogía a los pobres. Juntos fundaron un pequeño hospital.
Y fue allí, sirviendo en silencio, que el corazón de Ulf se rindió. La fe de Brígida maduraba como una llama viva, callada, constante, profunda. Tuvieron 8 hijos. 6 sobrevivieron. Todos fueron educados con amor, firmeza y oración. Brígida decía: no quiero hijos importantes, quiero hijos salvados. La más conocida, Catalina, también sería reconocida como santa. Aunque participaba de la vida social en la corte, su mirada siempre estaba en el cielo. Fue nombrada dama de la reina Blanca de Namur y convirtió esa misión en un altar. Con dulzura y sabiduría, transmitía la fe a la joven reina. Pero dentro de su corazón, un fuego comenzaba a arder. Algo más grande la llamaba. Y como siempre, cuando Dios llama, también hiere, porque las grandes misiones nacen del dolor. En 1341, Brígida y Ulf emprendieron juntos una peregrinación al santuario de Santiago de Compostela. Fue un acto de gratitud a Dios por los años que habían vivido, los hijos que habían criado y el amor que habían cultivado. Pero también fue una premonición, porque a menudo, cuando los santos ascienden a la montaña de Dios, es para dejar allí lo que más aman. Al regresar de la peregrinación, Ulf enfermó gravemente. Fueron días de silencio en el monasterio cisterciense de Albastra. Brígida velaba a su esposo en oración. Esa noche, vio en espíritu a San Dionisio tocándolo con una luz que ningún ojo humano podría describir. A la mañana siguiente, Ulf parecía mejor. Sonrió. Dijo que quería vivir solo para Dios. Pero no hubo tiempo. Poco después, partió en paz. Brígida enviudó a los 41 años. Y aquí comienza la segunda parte increíble de su historia. Pudo encerrarse en el luto, pero eligió otra cruz. Vendió todo lo que tenía. Lo entregó a los pobres. Se vistió con un hábito sencillo. Ayunaba 4 veces por semana. Dormía poco. Pasaba horas frente al crucifijo. Atendía a los enfermos con sus propias manos. Lavaba los pies de los pobres como si tocara al mismo Cristo. Su vida se convirtió en un altar constante. Se retiró al monasterio de Albastra, no para ocultarse, sino para escuchar. Y el cielo respondió. En 1345, las visiones se intensificaron. Ya no eran solo consuelos. Ahora veía y escuchaba al mismo Cristo, sangrando, gimiendo, suplicando por la conversión del mundo. Al principio, Brígida tuvo miedo. Lloraba después de cada visión. Se preguntaba, ¿quién soy yo para escuchar al cielo? Buscó dirección espiritual. El fraile Matías de Linkoping, con sabiduría, discernió que aquello venía de Dios. Con el apoyo del prior Pedro de Escaninge, comenzó a dictar todo lo que veía y escuchaba. Así nacieron las Revelaciones Celestiales, 8 volúmenes, más un suplemento llamado Revelaciones Extraordinarias. Visiones de la Pasión, palabras de Jesús y María, secretos del purgatorio, advertencias sobre la tibieza espiritual. Brígida se convertía en profetisa, no por deseo propio, sino por obediencia. En una visión, Cristo le mostró la corona de espinas latiendo sobre su cabeza, y le dijo, «Sangro por amor, pero pocos me aman». En otra, María le reveló el dolor de las almas del purgatorio, suplicando oraciones por ellas. Todo era registrado con reverencia. Brígida escribía cartas a reyes, obispos y al mismo Papa. Sus palabras serían, sí, pero con verdad. Y también sanaban. De una de sus visiones nació el Rosario Brigidino, formado por oraciones que meditan la pasión de Cristo y la compasión de María. Una de las promesas decía, quien rece estas oraciones con sinceridad, no conocerá el infierno. Ella no buscaba fama. Decía ser solo una sierva inútil. Todo lo que escribía era obra de él. Si fuera suyo, sería vanidad. En el silencio, lavando heridas y escribiendo revelaciones, Brígida se convertía en una voz del cielo.
una mujer común, una viuda de rodillas ante la cruz, pero también una lámpara encendida en medio de un mundo que se alejaba de Dios. Y entonces, Dios le pidió más. En 1349, con casi 50 años, Brígida partió rumbo a Roma. No era solo una peregrinación, era una misión. La Roma que encontró no era la ciudad santa que había imaginado. Las calles estaban llenas de miseria. Muchos clérigos, entregados a la vanidad. Los palacios, alejados del pueblo. Pero ella no se escandalizó. Se arrodilló, oraba, ayunaba, escribía cartas a los papas, suplicando que regresaran a la sede de Pedro, en Roma. Y aunque muchos la desacreditaban, su voz comenzó a hacerse escuchar. Cristo le pedía: funda una casa consagrada completamente a mi amor. Así nació la Orden del Santísimo Salvador, también conocida como la Orden Brigidina. Una comunidad donde hombres y mujeres consagrados vivirían bajo una misma regla, guiados espiritualmente por una abadesa. Era una propuesta audaz, pero Brígida sabía que no era suya, sino del cielo. Casi a los 70 años, emprendió peregrinación a Tierra Santa. Enfrentó naufragios, hambre y pérdidas. Su hijo Carlos murió durante el viaje. Brígida lloró, pero comprendió. Dios había salvado su alma. En Jerusalén, se arrodilló en el Gólgota. Tocó la tumba vacía. Caminó entre las piedras del Calvario como quien vuelve al vientre de la fe. De regreso en Roma, agotada, ofreció su dolor en silencio. Y el 23 de julio de 1373, Brígida partió como siempre vivió, de rodillas, con la mirada fija en el crucificado. Fue canonizada en 1391. Siglos después, proclamada copatrona de Europa. Santa Brígida no tuvo una vida fácil, pero tuvo una vida plena. Cada lágrima, cada renuncia, cada visión, todo lo ofreció por amor. Y quizás hoy, tú que escuchas esta historia, también estás cargando un dolor que nadie ve. Una oración que parece no ser escuchada. Un hijo que se alejó. Una soledad difícil de sobrellevar. Escribe en los comentarios el nombre de alguien que amas y que necesita reencontrarse con la fe. Santa Brígida intercede. Dios escucha, y el cielo aún se abre para los corazones que permanecen firmes, incluso cuando todo parece derrumbarse. ¿Te está gustando nuestro contenido? Suscríbete para apoyarnos a seguir evangelizando, y dale me gusta al video para honrar y glorificar la vida de Santa Brígida. Dios te bendiga y hasta la próxima historia.